pues, que hablar en lenguas es una señal para quienes no creen. ¿Se da cuenta? No es dentro de la comunidad para los creyentes, es para los que no creen. Pero para los creyentes, en cambio, la profecía para los creyentes, no para los que no creen. ¿Captaron? El don de lenguas es para los que no creen. Pero para los que creemos dentro de la iglesia, para los católicos, es el don de profecía. El día de Pentecostés para los que no creían. Y entonces comenzaron a escuchar todos en su mismo idioma. Pero cuando creemos, ya no se necesita el don de lenguas. Ya se necesita el don de la profecía. Amigos queridos hermanos, a este canal de evangelización La Verdad Padre Luis Toro, también a este nuevo video, a este nuevo preguntas y respuestas, donde le hacen una pregunta bastante peculiar al Padre Luis sobre el don de lengua. Veamos este video completo, no olvides suscribirte, compartir este video a aquel amigo que cree que el mejor don de todos es el don de lengua, o aquel protestante que conoces que presume de este don. Así que no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir, activa las notificaciones para que no te pierdas los demás videos. A dar un momento para preguntas y respuestas, para aclarar algunas dudas que tengan. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu de Dios, nos ponemos en tus manos, para que sea tú que nos ilumine, y este compartir sea para la gloria tuya y la salvación de los hombres. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que van a leer, me ayudan. Los que van a preguntar, pues entonces levantan la mano para hacerles llegar el micrófono para que hagan sus preguntas. A ver, ¿quién comienza la pregunta? Por aquí. Si alguien quiere preguntar, para que hagan la pregunta. Ahí, siéntese ahí. Bueno. ¿Hago otra preguntita? Padre, yo tengo un tío que él dice que no es ni católico ni nada, pero que él cree en Dios. Y yo estuve platicándole a él un poco y me dijo él que de usted, y me dijo, dice, pregúntale al padre Toro que cuando hacen una oración a la Virgen, ¿hacia quién está dirigida la oración? ¿Al Padre o al Hijo? ¿Y por qué se reza el rosario en las novenas de los difuntos? Debo decirle a esa persona que cuando nosotros le pedimos a la Virgen que ruegue por nosotros, indiferentemente esa oración la escucha tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Si usted mira, por ejemplo, el versículo, San Lucas capítulo 1, versículo 30, en el versículo 30 de San Lucas, nos muestra cómo la Virgen María ha sido elegida por Dios, y el versículo 28 nos viene a completar que no hay ningún problema, puede ser al Padre, puede ser el Hijo, puede ser el Espíritu Santo, porque a pesar de que son tres personas, son un solo Dios y ellos no se pelean, no hay ningún problema, y lo conocen y lo saben todo antes que lo pidamos. Y la Virgen María está en una unión íntima con la Santísima Trinidad. Si lee, por ejemplo, el 28 primero y después el 30, dice el 28. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El Señor está contigo, se refiere al Padre. Entonces, si el Señor está con ella, pues usted le está pidiendo a ella, ¿quién está con ella? El Padre. Pero no solamente el Padre, también el Espíritu Santo, versículo 35. Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí está el Espíritu Santo con ella, está el Padre y el Hijo, pues más todavía.
Acuérdese de Juan capítulo 2, en la boda de Caná, que ella ruega por los que están pasando problemas porque se le acabó el vino, y se hagan lo que él les diga, y le dijo, hace milagro. Entonces, es simplemente pensar como humano, pensar que Dios es un humano y que Dios no conoce nada. Dios conoce el pensamiento de todos, y ella puede rogar a Dios, y el Dios de nosotros es uno solo, y está unido en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que habita en nosotros. Por eso dice Juan 14, 23, no hay ningún problema. Juan 14, 23 dice que la Santísima Trinidad habita en nosotros y no hay diferencia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se van a pelear a ver cuál de los dos. No, es Dios y punto. Escuche. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Escuchen lo que viene. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Nuestra morada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Listo. Si mora en nosotros, con cuánta más razón en la Virgen María, y ella está con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos a la Virgen María, es Dios quien escucha nuestra súplica. Si usted dice, no, pues yo no quiero que sea el Hijo, pues bueno, entonces que sea el Padre y el Espíritu Santo. No quiero que sea el Padre, pues entonces que sea el Espíritu Santo. Entonces que sea el Hijo, pero de todas maneras es Dios, no hay ningún problema. Y es Dios, ella está con Dios, y Dios escucha la súplica de nosotros que dirigimos a través de la Virgen María, que lo único que hace es rogar por nosotros, como lo hace cualquier persona. Cuando ustedes le dicen a su mamá, a su esposa, a su esposo, a su hijo, ruegue por mí, pues es lo mismo que hacemos con la Virgen María, que ruega por nosotros. Lo que pasa es que se me olvidó la otra preguntita que me hizo. ¿Por qué se le hace novena al rosario? Pues se le hace novena porque son oraciones. Acudimos a los santos para que los santos rueguen por nosotros, porque sabemos que Dios nos escucha a nosotros. Pero si pide uno, pide otro, pues mejor todavía. Miremos, le ponemos un ejemplo. Si se une su papá, su mamá, su tío, su abuela, su abuelo, y todos van a pedirle a Dios, y usted también, pues mejor todavía que lo pidiera uno solo, no hay ningún problema. En el campo espiritual es lo mismo, nos unimos todos en una sola petición a Dios, y es un beneficio, es una bendición para todos nosotros. Ahora, cuando dice que esa persona cree en Dios a su manera, algo así que dijo, a su manera de fe, que cree en Dios a su manera, ese es el error de los que el mundo ya ha confundido y les ha robado la fe, porque no es a mi manera. Debo creer a la manera de Dios, no a la manera mía, porque cuando es a la manera mía, soy soberbio, soy orgulloso, soy desobediente. Debo creer a la manera de Dios, porque por ejemplo en Efesios capítulo 3 versículo 21 dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos, amén. Entonces yo digo, pero yo creo a mi manera, yo quiero darle la gloria a Dios fuera de la iglesia. Pero bueno, entonces, ¿quién manda? ¿El Señor o el esclavo? ¿Manda usted o manda Dios? Si Dios dice que a Él se le da la gloria en la iglesia, entonces no es a su manera, sino es a la manera de Dios, que tiene que ser dentro de la iglesia. Y cuando usted lo hace fuera de la iglesia a su manera, entonces usted es desobediente, usted no cumple la palabra del Señor. Y por eso dice, si me ama, guardaré mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces una persona que no ama a Dios porque no cumple su palabra. Dice Efesios capítulo 3 versículo 21. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Entonces cuando lo quiere a su manera,
Eso es problema de él. Y eso es un pecado. Es desobediencia, es orgullo, es soberbia y es simplemente que el diablo le robó la fe a través de los protestantes. Porque ese es el trabajo de los protestantes, robarle la fe a la gente para que ya no termine creyendo en nada, sino a su manera, y a su manera es en nada. Otra preguntita, pues. Padre, yo tengo una pregunta acerca de el don de lenguas. ¿Qué significa realmente el don de lenguas en que nos habla Pablo? Porque en algunos grupos, principalmente en los grupos carismáticos, hay muchas personas que dicen tener el don de lenguas, pero solamente es un ruido o un simple murmullo lo que se hacen. Y también mi pregunta es, ¿quién tiene el don de lenguas también tiene que tener el don de interpretación? El don de lenguas. Queridos hermanos, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 3 en adelante, cuando viene el Espíritu Santo y es el don de lengua, viene en llamas de fuego, como lengua de fuego, y hay un don de lenguas. Y el don de lengua es lo contrario en tiempo de Babel, cuando la gente se apartó de Dios y quiso ser como Dios y llegar al cielo, llegar a construir algo para llegar al cielo, es decir, igualarse a Dios, y Dios confundió las lenguas. Ahora en Pentecostés el Espíritu Santo viene a hacer de que todos los que hablan diferentes lenguas, que en Babel fue confundido, ahora Dios viene a que hablen un solo idioma. No me refiero a un idioma, por ejemplo, el español, más nada, no. Un solo idioma significa una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor, de lo que habla Pablo en Efesios 4:4 en adelante. O sea, un solo idioma significa que todos crean lo mismo, que todos prediquen lo mismo, la misma doctrina, la misma fe, la misma esperanza. Entonces el Espíritu Santo viene a hablarnos a todos, a pesar de que haya muchos idiomas, y que todos entendamos lo mismo y no cambiemos de doctrina. El don de lengua es la capacidad del Espíritu Santo, por ser Dios, en medio de una diversidad de culturas, diversidad de idiomas, que todos aprendan a creer la misma doctrina que enseñó Jesucristo, y que todos creamos lo mismo, esperemos lo mismo, para que nadie nos venga a engañar. Entonces está el Espíritu Santo asegurándose de eso. Por eso, cuando nacen los protestantes, van en contra del don de lenguas, o sea, en contra de un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, al punto que ya ni siquiera hay un solo bautismo, ya cada uno inventa una secta y le pone su propio bautismo. Van en contra del don de lengua, pero ellos, para engañar a la gente, dicen: yo tengo el don de lengua. Escuche, saramamay, 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 saramamay. Ese no es el don de lengua, eso es falsedad. El don de lengua es otra cosa muy distinta, y lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 3 en adelante, o 4, donde viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Escuchemos. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. ¿Escucharon? Diversidad de cultura, diversidad de idiomas, de todos los países que hay bajo la tierra. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Ahí está el secreto del don de lengua. A pesar de que haya muchos idiomas, cada uno
agarra el mensaje, recibe la misma fe de los apóstoles, la misma esperanza de los apóstoles, la misma doctrina de los apóstoles, sin cambiarla, en su propio idioma. No se refiere que al recibir el don de lenguas comenzaron a decir saramamay, saramamay, y nadie les entendía. No, estaban en diversas lenguas, pero todos le oían en su propia lengua. Cuando los protestantes engañan a la gente y dicen, el don de lengua es que yo hable a los que hablan en español, le hable en otra lengua que no me entienda. Mentiras. Dice la Biblia que el don de lengua es que teniendo yo otro idioma, hablo de una manera tal que me escuchen gente de todas partes del mundo con otro idioma y todos entiendan. La diferencia de los protestantes es que hablando todos español, ellos hablan una lengua que nadie le entiende. Es diverso, es un engaño, es una falsedad. Entonces, necesitamos la acción del Espíritu Santo para que todos escuchemos lo mismo. Y ahí entonces es que la Iglesia Católica habla diversas lenguas, o sea, todos los países, el mismo día, comparten el mismo evangelio, la misma enseñanza, en la misa, donde quiera que se encuentre, se celebra la misa y es el mismo evangelio, en diversos idiomas. O sea que todavía sigue hablando el Espíritu Santo en diversas lenguas de parte del mundo entero, que todos en su idioma escuchan la misma doctrina, la misma fe, la misma esperanza. No ha pasado el Pentecostés, sigue el Pentecostés dentro de la iglesia, cosa que no da dentro del protestante. El protestante, uno tiene una iglesia aquí en esta esquina, otro tiene otra iglesia en aquella esquina. La lectura que se leyó en esta esquina no se lee allá, porque no es el don de lenguas, no es la acción del Espíritu, sino es la acción de la soberbia y el orgullo de cada uno que fundó su propia iglesia. Y para engañar a la gente, entonces dice, saramamay, 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 yo hablo el don de lengua. Ahora, San Pablo viene a explicar en 1 Corintios, capítulo 14, ya por ahí del versículo 8 en adelante, cuando habla de que hay algunos que dicen, bueno, yo tengo el don de lengua porque yo hablo delante de la gente y hablo con una lengua que no me puedan entender. Entonces San Pablo dice, pues si habla con una lengua que no le puede entender, yo le digo que mejor se calle la boca, porque eso no sirve para nada en la comunidad. Pero si usted dice, pero es que yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me hace hablar en otra lengua, dice San Pablo, entonces hágalo usted en su cuarto, en su casa, a solas, pero no lo haga en la comunidad porque no sirve para nada, más bien va a destruir. Pero es que yo tengo el don de lengua y yo quiero hacerlo en la comunidad. Y dice Pablo, pues entonces mire a ver si hay quien lo interprete. Y si no hay quien lo interprete, cállese la boca. Vamos a ver, si quiere lo lee desde el 14, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo, pues lo leemos desde el 1 en adelante para ver, pero cuando comienza. ¿En Corintios? Primera de Corintios, capítulo 14. Si lo tienen, si no lo tiene usted. Entonces, ahí vamos a ver, pero vamos saltando algunos adelante, para que ustedes vean que no es tan importante el hablar en lengua como dicen los protestantes. Es importante hablar en lengua como el día de Pentecostés, pero no como dicen los protestantes. Y puede ser que alguno reciba, sí, una gracia especial de esa manera, pero si tiene el don del Espíritu Santo y habla en lengua y que sea que nadie le entienda, entonces no lo haga en la comunidad, hágalo a solas, porque eso es solo para usted, no para la comunidad. Cuando es para la comunidad en la iglesia de Cristo, a pesar de que hayan de otros idiomas, todos entenderán. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. Miren cómo dice la Biblia, que el don más importante no es el don de lengua, que es el don de profecía. De profecía es aquel que lleva el mensaje que Cristo dejó sin cambiarlo, la doctrina que Cristo dejó sin cambiarla. Un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, sin cambiarlo, el don de profecía. El que habla en lenguas habla a Dios, pero
no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. Entonces, eso es lo que los protestantes dicen, pues yo tengo ese don. Pues si es verdad que ese don, entonces tiene que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Que si hay alguna persona que habla misteriosamente, entonces que se calle en la comunidad, que lo haga solito en su cuarto encerrado. Pongan cuidado, siga. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Claro, porque el que profetiza da firmeza, da consuelo, da claridad a la gente en su fe, le anuncia su fe, le anuncia su esperanza y la gente lo ve con claridad, que es exactamente lo que yo hago, tratar de que la gente, profetizar, mostrarle la palabra con claridad para que la gente lo entienda y se fortalezca en la fe. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo. Es egoísta, es soberbio, no es para edificación de la comunidad, es para sí mismo, es para orgullo. Es que yo hablo en lengua, aleluya, saramamay, saramamay. Entonces es para edificación de su orgullo, de su soberbia, para él mismo. Mientras que la iglesia... perdón, padre. Vuélvalo a repetir lo último que leyó. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. A nosotros nos importa es la profecía que edifica. Vea que el don de lengua no edifica la iglesia. Hace que la soberbia y el orgullo de la persona crezca, pero no edifica la iglesia. Por eso usted nunca va a ver al Padre Toro diciendo Saramamay, Saramamay, Saramamay. No, pero sí lo va a escuchar profetizando para edificar. No me han dicho ustedes mismos, Padre, sus enseñanzas me han fortalecido en la fe, me han animado. Desde que escucho las enseñanzas, vivo mejor en mi fe. Eso se llama edificar la iglesia. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero... Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas. Porque usted dice, bueno, si es algo divino y si es un don del Espíritu, bueno, me alegraría que fuera verdad. No como fingido, como hacen algunos. Pero más me gustaría que todos fueran profetas. Pero más importante que sean todos profetas para edificar la iglesia y no edificar la soberbia y el orgullo de algunos. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas. ¿Qué es lo que no entienden? Otra vez. Es mucho mejor Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas. ¿Qué es lo que no entienden? Ahí está claro. A no ser que haya quien las interprete. Ya. A no ser que haya quien la interprete. Porque si hay quien la interprete, ahí sí. Entonces puede edificar a la comunidad. Y así toda la iglesia saque provecho. Supongan, hermanos. Saque provecho toda la iglesia. Significa que el que habla en lengua y no hay quien interprete, el provecho no es para la iglesia. Saca provecho solamente el que dice hablar en lengua, para que la gente le crea que él es el único, que tiene el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo agarrado por un ala y que él es más que los demás. Supongan, hermanos, que yo vaya donde ustedes hablando en lenguas. ¿De qué les serviría si no les llevase alguna revelación? ¿Se dan cuenta? ¿De qué sirve hablar en lenguas? No sirve de nada si no hay una revelación. Conocimiento. Si no hay un conocimiento. Profecía. Si no hay una profecía. Si no hay para edificar a la comunidad. O esperanza. O esperanza. Una misma fe, una misma esperanza. La doctrina, la explicación. Tomen un instrumento musical. Ahí pone el ejemplo. Ya sea una flauta o el arpa. Si no doy las notas con sus intervalos, ¿quién reconocerá la melodía que estoy tocando? Y si el toque de la trompeta... ¿En qué versículo va? En el versículo 7. Va a ser el 8. Lo mismo ocurre con ustedes y sus lenguas. ¿Quién sabrá lo que han dicho si no hay palabras que se entiendan? ¿Se dan cuenta? ¿Quién sabrá lo que ha dicho? Ha dicho puras mentiras, inventos, si no se sabe qué es lo que dice. Habrá sido como hablar al viento.
Eso es lo que le encanta a los protestantes, hablarle al viento. Por muchos idiomas que haya en el mundo, cada uno tiene sus palabras. Pero si yo no conozco el significado de las palabras, seré un extranjero para el que habla. Aquí estaba diciendo que ese don de lengua es distinto a la venida de Pentecostés, que los extranjeros decían, le oímos hablar en nuestro propio idioma, se sentían como si fuera de los mismos. Al contrario con los protestantes, si hablan del mismo idioma, pero en el don de lengua habla cosas extrañas, es como un extranjero, o sea, como vuelve al tiempo atrás en Babel, en la torre de Babel era, ¿no? Y el que habla será un extranjero para mí. Tomen esto en cuenta y si se interesan por los dones espirituales, ansíen los que edifican la iglesia. Ansíen, deseen, no el don de lengua, el que edifica la iglesia, que es el don de profecía, el explicar las escrituras con claridad, que todo el mundo entienda. Así no les faltará nada. El que hable en alguna lengua, pida a Dios que también la pueda interpretar. Si es verdad que habla alguna lengua y no está inventando, ¿qué le pide a Dios que lo pueda interpretar? Ahí sí. Cuando oro en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda inactivo. ¿Estará bien esto? Debo rezar con mi espíritu, pero también con mi mente. ¿Se da cuenta? ¿Estará bien? Pues no, porque es que debo orar no solamente con el espíritu, sino también con el entendimiento. Sigue usted. Con el entendimiento. ¿Estará bien esto? Debo rezar con mi espíritu, pero también con mi mente. Cantaré alabanzas con el espíritu, pero también con la mente. Si alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que conforma con escuchar? ¿Acaso podrá añadir amén a tu acción de gracias? O sea, es un perder tiempo en la comunidad. Pues no sabe lo que has dicho. Tu acción de gracias habrá sido maravillosa, pero a él no le ayuda en nada. Nada, más claro es imposible. No ayuda a nada, solamente al soberbio protestante, o incluso hay católicos que van en el mismo camino de los protestantes, y entonces se sienten orgullosos. Yo tengo agarrado al Espíritu Santo por un ala, porque yo hablo en lengua y a mí nadie me entiende. Y muchos inventan. Yo conocí a un jefe de la Renovación Carismática, llegó la monaguilla y me dijo, padre, sabe que el jefe de la Renovación Carismática me dijo que él quería enseñarme a hablar en lengua, que uniera la lengua mía con la de él, y él me enseñaba a mover para que aprendiera a hablar en lenguas. Y yo le dije, ¿me da cuenta? ¿Se da cuenta cómo engañan a los tontos? Y él hablaba en lengua y quería enseñarle a ella a hablar en lenguas. Y pasó realmente. Entonces, oye, dentro de la iglesia, porque eso está contaminando también en la iglesia. Yo no digo que no haya, porque ahí dice que sí. Digo que no funciona si no hay quien la interprete realmente. Y digo que hay personas que se están burlando de eso y están agarrando eso como para sentirse más que los demás. Yo un día me encontré con una evangélica que por cierto, quería conocerle y iba con mi hermano, y mi hermano me dijo, mire, ella es fulano de tal, y ella me dice, le dice a mi hermano, a ella, mire, mi hermano que es sacerdote. Ella era evangélica. Y me dijo, usted no está en la iglesia de Cristo porque usted no tiene el Espíritu Santo. Yo sí tengo el Espíritu Santo porque yo hablo en lengua. Ponga cuidado que yo hablo en lengua. Y yo le dije, ya, deje la tontería, deje la bobada, que usted no está hablando con cualquier tonto, usted está hablando con una persona que sabe. No venga a engañarme a mí, que usted habla en lengua. Usted lo que finge, hace unos ruidos ahí con su boca para hacer creer a los tontos que usted tiene el Espíritu Santo y que entonces la otra persona no, y por tanto usted más que los demás. Y le mostré la palabra de Dios, y entonces se enfureció y dijo, no, usted no cree. Y le digo, sí creo en Dios y en su palabra, lo que no creo en las personas que andan engañando como usted a los tontos. Y se fue. ¿Por qué? Porque
están engañando, llámese protestante o llámese católico. Repito, ¿puede existir una persona que hable en lengua? Sí puede existir. ¿Todas las que dicen hablar en lengua hablan en lengua? No. ¿Todos los católicos que dicen hablar en lengua hablan en lengua? No. ¿Todos los protestantes que dicen hablar en lengua hablan en lengua? No. Eso es mentira. Que haya algunos que hablan en lengua, sí. ¿Pero qué tienen que hacer? Porque lo hagan a solas. Ya lo ven, ya lo verá. Siga usted, que tiene la luz. Ok, hermanos, se quedó en el 26, 20. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Vamos a ver, ¿dónde iba? 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Ahora búsquenme una cita donde San Pablo estaba orando en lenguas. Saramamay, saramamay, saramamay. San Pablo hablaba en lengua más que todos. ¿Pero cómo? Cuando predicaba la palabra de Dios y todo el mundo le entendía. Pero cuando me encuentro en la asamblea, prefiero decir 5 palabras mías que sean entendidas y ayuden a los demás antes que 10,000 en lenguas. ¿Qué es lo que no entienden? Otra vez. Pero cuando me encuentro, No, un poquitico más atrás. doy gracias a Dios porque hablo en lenguas. San Pablo dice que sí existe eso. Y puede existir tanto en los católicos como en los protestantes, puede existir. Pero a ver, Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas, más que todos ustedes. más que los protestantes, no, ni se le ocurra a San Pablo. Sí, más que los protestantes. Más que los carismáticos, sí, más que los carismáticos. Siga. Pero cuando me encuentro en la asamblea, Pero cuando me encuentro en la asamblea, a ver si Pablo era protestante. prefiero decir 5 palabras mías que sean entendidas y ayuden a los demás, antes que 10,000 en lenguas. San Pablo no era protestante. Porque los protestantes prefieren hablar en lengua antes que hablar que la gente le entienda. Y para ellos hablar en lengua es lo máximo, es la expresión máxima de que tienen el Espíritu Santo. Entonces yo tengo todo el poder porque hablo en lenguas. Así le han hecho creer al mundo, al punto que hasta los mismos católicos le han hecho creer, y por eso muchos de la renovación carismática se matan pidiéndole a Dios el don de lengua, porque para eso, cuando tenga el don de lengua, he llegado a la culmen, el culmen de la fe, a lo maximito, ya tengo a Dios agarrado por la chiva. Que no es así, que no es así. Prefiero, dice, hablo en lengua más que todos ustedes. Pero cuando estoy en la comunidad, prefiero decir 2 palabras, 5 palabras, que la gente me entienda, y no tantas en lengua que nadie me entienda. Eso no es correcto, eso no es de cristiano, eso no es de creyente, eso no es lo correcto, dice Pablo. Siga. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Los protestantes son unos niños en la manera de pensar. Son unos niños. Sean como niños en el camino del mal, pero adultos en su modo de pensar. En el actuar en el mal, eso sí. Sean como niños, no busquen hacer el mal. Pero en otras cosas, no podemos ser como niños. Dejarnos engañar de cualquier tonto que venga diciendo saramamay, saramamay. Yo hablo en lenguas. Entonces creo que ahí está claro lo que dice San Pablo. Pero sigue leyendo para que vean cuando San Pablo dice que rotundamente, si no hay quien interprete, mejor se calle. Dios dice en la ley, hablaré a este pueblo en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, pero ni así me escucharán. Entiendan que hablar en lenguas es una señal para quienes no creen. ¿Se da cuenta? No es dentro de la comunidad para los creyentes, es para los que no creen. Pero para los creyentes, en cambio, la profecía para los creyentes, no para los que no creen. ¿Captaron? El don de lenguas es para los que no creen. Pero para los que creemos dentro de la iglesia, para los católicos, es el don de profecía.
el día de Pentecostés para los que no creían. Y entonces comenzaron a escuchar todos en su mismo idioma. Pero cuando creemos, ya no se necesita el don de lenguas, ya se necesita el don de la profecía. Con todo, supongan que la iglesia estuviera reunida y todos hablasen en lenguas, y entran algunas personas no preparadas o que todavía no creen. ¿Qué dirían? Que todos están locos. Por el contrario, supongan que todos están profetizando y entra alguien que no cree o que no tiene preparación, y todos le descubren sus errores. Le dicen verdades y le hacen revelaciones. Al ver descubiertos sus secretos más íntimos, caerá de rodillas, adorará a Dios y proclamará: Dios. Observen que cuando se dice la profecía se dicen verdades que la gente lo lleva a reflexionar y a descubrir cuál es el camino para seguir a Dios. Cuando se habla en lengua se puede decir mentira porque la gente nadie va a entender, solamente la mentira que yo tengo a Dios agarrado por la chiva. Dios está realmente entre ustedes. ¿Qué podemos concluir? Listo, para pasar a otra pregunta. ¿Qué podemos concluir y que escuchen los protestantes y los carismáticos? ¿Qué podemos concluir, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, cada uno puede participar con un canto, una enseñanza, una revelación, hablando en lenguas o interpretando lo que otro dijo en lenguas, pero que todo los ayude a crecer. ¿Quieren hablar en lenguas? Que lo hagan 2 o 3 al máximo. Al máximo, 2 o 3. No que todos comiencen, cero mamá, cero mamá, cero mamá, cero mamá. No, al máximo 2 o 3, pero escuchen. Pero con limitaciones de tiempo. Con limitaciones de tiempo, o sea, primero uno, después otro, limitaciones de tiempo, y luego... Y que haya quien interprete. Primero uno, y que haya quien lo interprete, después otro. No como se vuelve un zaperoco que nadie entiende nada y todos hablan en lengua y es pura tontería. No, así no es. Dios no es un Dios de desorden y de confusión, sino más bien el Espíritu Santo viene para aclarar y no para confundir. Y escucho lo que viene. Si no hay nadie que pueda interpretar. ¿Escucharon? Otra vez. Que escuche la renovación carismática. Otra vez. Si no hay nadie que pueda interpretar. Que escuche la renovación carismática. Otra vez. Si no hay nadie que pueda interpretar, que se callen en... Otra vez. Que se callen. Otra vez, si no hay nadie. Si no hay nadie que pueda interpretar, que se callen. ¿Por qué los protestantes no cumplen eso? ¿Y por qué hay muchos en la renovación carismática que tampoco lo cumplen? Si no hay quien lo pueda interpretar, que se calle. Y reserven su hablar en lenguas para sí mismos y para Dios. Que si quiere hablar en lengua, se encierre en su cuarto para sí mismo y para Dios. Porque si es verdad que habla en lengua, eso es para edificación de él, no para la comunidad. Pues vaya, enciérrese en su cuarto y hable en lengua allí, todo lo que quiera, 2 horas, 3 horas, pase todo el tiempo diciendo eso. Pero si está en la comunidad, debe haber quien lo interprete. Y si no, que se calle. Entonces, hermanos, yo he visto, no tengo nada en contra de la renovación carismática, amo la renovación carismática, es un movimiento importantísimo dentro de la iglesia, tiene muchas cualidades, pero el diablo engaña a muchos carismáticos con la mentalidad protestante, haciéndole creer que son superiores a los demás, porque hablan en lengua, porque comienzan a producir sonidos moviendo la lengua no sé cómo, y dicen eso es el don de lengua, que no es así. Bueno.